coinciden. Así que hoy toca hablar de un tema en el que os habla es un auténtico apasionado. La verdad es que este asunto de la gestión de los centros educativos, que es un poco el lado oscuro dentro de vuestras respectivas casas, frente al lado académico, pues es un tema que a mí me vuelve loco. Me encanta. Y si veis que me apasiono, Eva, modérame para que rebaje el tono y me encauce. Pero enseguida vais a ver cómo este tema es un tema fascinante y que espero que os enganche porque tiene muchas claves también en las épocas de crisis, como señalo en el título de la ponencia de hoy, pero tiene muchas claves para ayudar a la supervivencia de los centros en momentos delicados. Yo creo que hay que hacerlo siempre, también en épocas de crisis. Y ahora os voy a comentar un par de cositas que creo están en la vanguardia de la gestión educativa de los centros educativos. Y se trata precisamente de cómo gerenciar las compras y cómo gerenciar a los proveedores con los cuales un colegio o una institución educativa elige trabajar, ¿no? Si nos da tiempo, después de una pequeñita introducción, voy a hablar de dos elementos fundamentales de las compras, que son el momento de la negociación, eh, que contrariamente a lo que muchos podéis pensar, es el momento en el que te metes un problema dentro de la casa, no es el momento donde se termina el problema de las compras. Justo empieza en ese momento, cuando has terminado la negociación, y lo que es, en mi modo de ver, la parte prioritaria que debe un centro educativo prestar atención tremenda, que es a que luego se cumpla lo que se pactó, la supervisión del proveedor y del uso que hace de ese acuerdo que se ha firmado. Termino con un puntito muy rápido sobre qué necesito en mi casa, en mi centro educativo, para poder realizar los beneficios de la negociación y de la supervisión. Y si más o menos, vamos a ver, ¿qué hora es ahora? Pues si 13, más o menos si terminamos a y media pasadas, menos 25, intentamos hablar 25 minutitos más sobre vuestras impresiones, dudas, ruegos y preguntas. ¿Os parece? Vamos allá, mirad. Hay 5 puntos claves que deberíamos de tener en cuenta en relación a las compras. Primero, las compras son solamente una herramienta que encuadra dentro del conjunto de estrategias que tiene un centro educativo para una gestión eficaz. Entonces, hay una estrategia en el lado académico, hay una estrategia de retención del talento, hay una estrategia de innovación y de alianzas con proveedores o con otros centros que te ayudan a que tu centro educativo vaya progresando por el camino de la eficiencia y de la eficacia, ¿no? Compras queda siempre encuadrada dentro del área económica y en mi opinión siempre debe de quedar atendida porque, como veis, tiene una serie de impactos muy, muy, muy significados. Por un lado, tiene un impacto económico relevante y hoy los tiempos tristemente nos hablan de economía por el lado de los ingresos. Y compras no te va a resolver un problema de ingresos, pero te va a dar tiempo para que resuelvas tu problema de ingresos, ¿no? Mirad, una de las cosas que nuestros clientes en España, en Suiza, en México, donde estamos trabajando, nos dicen es que un buen departamento de compras eleva la calidad de los bienes y servicios que está recibiendo el centro de sus proveedores. Y lo que es más importante, los padres de familia lo notan. Y como ahora los padres de familia eligen un poquito más que antes, el tener una buena base de proveedores que te ayuden a proyectar tu centro delante de estos padres de familia más selectivos, pues es una gran herramienta para poder tener más chances, más oportunidades de salir adelante. Luego lo que también hace es que, mirad, como os decía antes, la parte más importante de las relaciones con terceros que os brindan bienes y servicios académicos es justo lo que empieza cuando termina el momento de cerrar el contrato, toda la parte de postventa. Si se te estropea un ordenador y tu proveedor tarda 3 meses en arreglarte ese ordenador, tienes un problema de servicio postventa. Si se te cae la línea de internet del colegio, fijaros ahora, que un proveedor tarde no un día, que tarde 2 o 3 horas en estos tiempos, es un problemón, que estáis todos yendo digitales y no se puede caer las líneas. Entonces, este servicio postventa de primera clase es algo que te consigue tu departamento de compras y nadie más. Además,
reduce riesgos operativos y de compliance. Y es que la compliance está muy de moda ahora mismo y las responsabilidades en las que están incurriendo no solo el propietario del centro educativo, atención, sino los empleados, directores y cuadros directivos que ejercen la responsabilidad de gestionar el centro, pues, en fin, es muy alta de acuerdo con la normativa de compliance que ahora mismo se aplica. Una buena función de compras te ayuda en toda esa parte de las salidas del dinero que te exige la normativa de compliance ser especialmente escrupuloso, porque te documenta muy bien todo lo que tú estás haciendo. Y como la carga de la prueba, según la ley, corresponde al centro educativo y en concreto a la dirección y a la propiedad, un departamento de compras que funcione bien estructurado os alivia mucho este frente. Para mí algo muy importante, y creo que es lo que por sí solo justifica todo lo demás, es que, mirad, todos decimos que tenemos los mejores proveedores del mundo. Y cuando le pregunto a mis clientes, oye, ¿por qué? Pues nadie me sabe decir por qué. Nosotros, los compradores, lo que os recomendamos es que empecéis a medir el desempeño de los proveedores. Y solo cuando empiezas a medir el desempeño del proveedor, la limpieza, el mantenimiento de las instalaciones, el proveedor que te suministra material didáctico y papelería. Hay un montón de criterios en cada uno de esos bienes o servicios que estamos adquiriendo que nos identifican muy rápidamente a los proveedores que cumplen a la primera y que son proactivos. Porque tener un plantel de proveedores que están pendientes de ti te simplifica la vida una barbaridad. Y sobre todo, pues el departamento de compras también hace algo que es como muy normal, ¿no? Es decir, oiga, vamos a poner un poco de orden. Mirad, una anécdota que os comparto. En un colegio, era un colegio muy grande, me encontré a 33 profesores, básicamente, comprando a 33 proveedores distintos el material didáctico. Aquello era un guirigay. O sea, según el profesor que estuviera tratando con un determinado proveedor, la imagen del centro educativo hacia cada uno de esos proveedores era la que el proveedor quería, la que el profesor quería dar. Y eso no puede ser. El centro educativo hoy debe de empezar a trasladar, primero de todo, a los proveedores una determinada imagen de seriedad, de responsabilidad, de compromiso, y eso se consigue cuando el centro toma propiedad de esto, de estos mensajes que se lanzan a los proveedores, que explica muy bien por qué no te voy a poder pagar en este próximo mes, que explica muy bien por qué sí tengo que adelantarte este pago. Fijaros, trabajamos con una institución educativa que considera que esto es muy relevante y nos ha pedido firmar un cuadro de compromisos de trato y de comunicación con los proveedores, porque dicen, es tan importante la labor que hace compras hacia proveedores que están vinculados a la casa desde hace 50 o 60 años, que no queremos que hagáis determinadas cosas y sí queremos que hagáis determinadas otras. Mirad, la función de compras en un centro educativo o en un grupo educativo tiene como 3 niveles en una escala evolutiva, ¿no? Está, y aquí Darío subrayo lo de la autonomía que decías antes, ¿no? La función de compras instalada en cada centro académico que permite el ejercicio máximo de esa autonomía en la que, pues básicamente cada centro académico con un comprador trabajando para él, lo que hace es tener el mejor servicio al cliente si el comprador es bueno. Lo que pasa es que tiene un limitado efecto en el impacto que pudiera tener, porque, claro, un centro académico, el más grande de todos que os podáis imaginar, mirad, trabajamos, por ejemplo, con una universidad de 25.000 alumnos, para Iberdrola o para los grandes proveedores de informática y sistemas, es una muy pequeñita cosa que no merece un trato a medida. Por mucho que el vendedor del proveedor se esfuerza en decir que te estoy dando un trato especial, la verdad es que no tiene esa universidad con sus 25.000 alumnos un impacto lo suficientemente grande en ese proveedor como para poder negociar un acuerdo de verdad. Por lo tanto, el impacto económico se traduce en que el servicio que se está dando es muy estándar, aunque te lo venden muy a medida, es caro y tiene además un recorrido en el tiempo bastante limitado, porque, a ver, seamos claros, el comprador que arranca por primera vez, pues sí, a lo mejor la primera negociación tiene un impacto sobresaliente en una negociación con el proveedor, pero si tú entras a Telefónica una segunda vez
o una tercera vez a renegociar el contrato que ya estás supervisando durante años, los rendimientos que tienes de ese contrato empiezan a ser cada vez más bajos. Cada vez tocas hueso más fácil. Así que la siguiente aprendizaje que tienen los centros académicos es, bueno, pues agrupemos compras y aparecen las centrales de compras, que lo que hacen es básicamente consolidan volumen y aprietan al proveedor a morir. Claro, el proveedor lo que decide es café para todos, es decir, tú me aprietas en precio porque tienes volumen y eres interesante, pero no me andes mareando con que tú lo quieres verde, tú lo quieres azul y tú lo quieres rojo. Yo doy café para todos y encima con la misma cantidad de azúcar. Entonces se produce un efecto interesante y es que el centro educativo, buscando esa mayor eficacia y esa mayor eficiencia en las compras, de repente aparece sometido a un departamento de compras que lo que te dice es, oye, aquí el que manda es el proveedor, nos ha dado el mejor precio y de hecho se rebajan los precios, una auténtica barbaridad, pero lo importante no es el cliente, es el proveedor. Y algunos centros educativos que han trabajado con centrales de compras se salen de las centrales de compras para tener lo que se llama la figura de un departamento de compras. Nosotros, Sagia Educación, somos un departamento de compras. Somos una secretaría de compras que funciona a las órdenes de cada escuela cliente o cada universidad cliente. Y hacemos un elemento mixto. Estos departamentos de compras funcionan como sí, consolidador de volumen, pero lo que hacemos es prestamos mucha atención a las necesidades de cada centro y entonces lo que hacemos es no exprimimos tanto al proveedor como lo exprime una central de compras para ganar en un poquito de traje a medida para nuestros clientes. Y sobre todo nosotros hemos elegido por estrategia, enfocar la atención de la labor compradora a que haya un excelente servicio postventa para cada uno de los centros. Y además, y muy importante, si en la central de compras el agregador lo que hace es juntar un volumen y el agregador decide a qué proveedor se le da el pedido que se va a llevar todo ese volumen, en el departamento de compras, como no es tan importante el volumen, lo que se cede es al cliente, a cada uno de los colegios, la decisión de compra. Para que os hagáis una idea, nosotros tenemos ahora mismo una base de clientes entre colegios, universidades, residencias, como de unos 150 clientes y trabajamos en el campo de electricidad con todos los proveedores eléctricos que os podáis imaginar. Pero todos, quiero decir, fácil, más de 15 o 16 proveedores. Y a mí me da igual con qué proveedor trabajar, porque lo que es importante es que cada colegio esté cómodo con el cliente, con el proveedor que elige, ¿no? ¿Qué aporta esta Secretaría de Compras, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Pues mira, fundamentalmente hace dos labores que podríamos agrupar en labores de inteligencia y en labores estrictamente administrativas o transaccionales. Las labores de inteligencia son muy obvias, pero muy poca gente las hace. Por ejemplo, nosotros nos distinguimos porque ninguno de los proveedores con los que trabajamos cierra un contrato sin que haya un requerimiento de compra. Es decir, en una hoja de papel ponemos qué es lo que está buscando el cliente, qué es lo que el cliente colegio espera recibir. Y encima marcamos esas pautas de servicio. Yo no sé si sabíais que, por ejemplo, en electricidad hay momentos, electricidad y gas natural, hay momentos del año en los que es más conveniente comprar electricidad y hay momentos del año en los que definitivamente no es interesante. Os voy a poner una diapositiva después que lo ilustra, porque los precios suelen tender a bajar un poquito antes de primavera y empiezan a dispararse después de primavera y llegamos a fin de año con los precios más altos del mundo. Entonces, nosotros, por ejemplo, ahora en Sagia estamos forzando, no es forzar la palabra adecuada, estamos incentivando que nuestros clientes renueven todos sus contratos de electricidad y gas porque es que los precios están naturalmente más baratos en primavera que en otro momento del año, ¿no? Una de las cosas que hacemos los compradores, que somos criaturas muy extrañas, es que tratamos de objetivar absolutamente todo lo que hacemos, porque al final la decisión os la trasladamos a vosotros y os tenemos que dar elementos objetivos de decisión, como son indicadores técnicos, indicadores de calidad de servicio,
indicadores de servicio postventa que comprobados en ese determinado proveedor te permiten a ti, decisor, institución educativa, decir, bueno, pues mira, me voy a ir con el proveedor A en lugar de con el proveedor B. O me quedo con el C, pero porque tengo datos que me permiten apoyar mi decisión, ¿no? Y luego, en una labor de inteligencia que para mí es capital, es que yo no sé si sabéis que un proveedor tarda como unos 90 días en darse cuenta si está siendo supervisado. Es como un niño, ¿no? Es uno de nuestros alumnos en los colegios, ¿no? Pues si no le sometemos a cierta supervisión, llámale control, llámale test, llámale examen, pues el alumno tarda muy poco en darse cuenta que aquello está bien. O sea, lo del colegio es una maravilla. Nosotros pensamos que al alumno hay que ponerle exámenes para que, o test o controles, para que pongan en evidencia ciertas actitudes y ciertas aptitudes. Exactamente igual se lo pedimos a los proveedores. Es decir, ahora os mostraré también algunos ejemplos de supervisión en los que al proveedor le vamos midiendo según la relevancia de la importancia que tenga ese proveedor para el colegio. Vamos supervisando los precios, vamos supervisando las cantidades de servicio o de producto que entrega. Por supuesto que echamos una mirada a las calidades que nos sirve y todo eso es una labor de inteligencia que va permitiendo al centro educativo hacerse una idea de con quién se está jugando los cuartos delante de las familias, ¿no? Luego hacemos cosas mucho más aburridas, como pues lanzamos los pedidos, nos ocupamos de recibir los materiales. En una universidad estamos trabajando pues con toda la parte de la facultad de medicina y la de farmacia también, pues para toda la recepción de las pipetas, de las jeringuillas, que vengan con unas especificaciones de compra correctas a lo que se pidió. En fin, hacemos muestreos. Es importante contar los ordenadores que recibes, porque pues nos hemos encontrado con coles que no sabían cuántos ordenadores tenían en planta y a veces pues se queda uno o dos ordenadores perdidos en el aire, aunque os parezca mentira, ¿no? Y también en esas labores más administrativas, pues vamos encontrando a esos proveedores más cumplidores con los que merece la pena trabajar. Y también encontramos a esos proveedores en los que es necesario invertir un poquito más de tiempo pues para que cumplan, ¿no? Es decir, en España, pues todos lo sabéis, en fin, todos los proveedores de telefonía fija, móvil o de datos, todos los proveedores energéticos tienen unas formas de hacer manifiestamente mejorables. Y hay que trabajar mucho con ellos para que cumplan. Último punto de la introducción. ¿Dónde impacta compras? A ver, perdón, compras no hacen milagros. Sé que son tiempos delicados, pero me gusta enfocar mucho la expectativa de todos vosotros porque no le pidamos a compras que resuelva todos los problemas. Mirad, compras verdaderamente impacta ahí donde veis verde, tanto en la cuenta de resultados como en el balance de actividad que os estoy presentando, veis hoy unas franjitas en verde. Ahí es donde verdaderamente compras tiene una primera actuación importante. Y verdaderamente impactamos en todo lo que es los gastos en compra de bienes y servicios, de suministros que pueda tener un centro educativo. Y si le dais la oportunidad de trabajar a compras en el momento de la adquisición de un bien de activo, de un bien de inmovilizado material, influimos en la depreciación, porque verdaderamente lo que consigue compras es ajustar mucho los precios de compra, pero luego con los mantenimientos alargamos mucho la vida útil. Por ejemplo, ahora mismo estamos ayudando a un colegio en Alcorcón en el que le hemos desplegado un programa de mantenimiento de instalaciones bastante intensivo y después de 2 años trabajando con ellos, de repente el cole que tenía previsto sustituir el aire acondicionado se ha encontrado con que el actual equipo de aire acondicionado aguanta otros 5 años más, cosa que en estos momentos le viene muy bien, porque se evita esta inversión. Hombre, a ver, se la evitaría de todas maneras, porque no lo iba a hacer, pero se encuentra con que la máquina va a seguir funcionando correctamente. No es necesario, en definitiva, hacerlo. Aproximadamente en la cuenta de resultados, depende del tamaño del cole, por favor, depende del tamaño de la institución académica, pero si os quedáis con la idea de que el equipo de compras impactamos como en 1/3 de los gastos de la cuenta de resultados, pues no le fallamos por mucho, la verdad. Y es un tercio muy importante, ¿eh? En el balance, ¿dónde le pegamos? Bueno, pues por supuesto en todas las compras de inmovilizado, en todas las compras de materiales de consumo corriente y en la cuenta de caja y bancos, porque ahorramos dinero, de verdad que ahorramos mucho dinero.
Y a veces, pues nos ha tocado negociar en nombre de nuestros coles clientes, pues algunas cosas un poco extrañas, ¿no? Por ejemplo, pues hablar con un banco y decirle, no te puedo pagar durante el próximo año, o hablamos con el proveedor de comedor escolar que está sirviendo las necesidades del cole y negociamos pues también un año entero sin pagar, sin por supuesto intereses ni penalizaciones, sencillamente porque el cole en esos momentos está pasando un momento un poquito más apurado, ¿no? Eh, con esta pequeña introducción, a mí me gusta ahora dirigir vuestra atención, por favor, a lo que es lo más llamativo de compras, la negociación, ¿no? La negociación, que en el fondo es el proceso más aburrido del mundo, porque mirad, eh, básicamente un comprador estructurado os va a ayudar siempre de la misma manera, ¿no? Si veis las cajitas de colores que tenemos ahí, ilustran un proceso de gradual detalle, de ir buscando cada vez más detalle desde los actuales volúmenes de gasto a detrás de una cifra de gasto, ver qué proveedores están, con cada proveedor, ver cuáles son los contratos de suministro de bienes o servicios que tenemos con ese proveedor y de cada contrato todos esos elementos de decisión como son precios, cantidades, calidades, servicio postventa y garantías, ¿no? Es un proceso, si me permitís, en el que vamos de volúmenes de compra a qué es lo que estamos verdaderamente comprando. Y eso se llama un mapa de gasto o un mapa de proveedores y gasto. Y os voy a poner un ejemplo en el que he pedido permiso a uno de nuestros clientes. Esto es compras de material didáctico y papelería, como vais a ir viendo. Es un grupo educativo que está en el este de España, son 5 colegios y están repartidos por todo el Levante. Y esta es información pues, que me han autorizado a compartir con vosotros pues, para que veáis un poco cómo empezamos a trabajar con ello, ¿no? Hicimos lo que se llama un paso primero de identificar cuáles eran las partidas de gasto que tenían en la cuenta de resultados y vemos pues cómo el material didáctico y papelería es el segundo elemento de gasto que en aquel momento pues era verdaderamente relevante para el grupo de 5 colegios, ¿no? Y con esa identificación del cuánto dinero estamos hablando, lo que hicimos en este segundo paso es hacer un pareto, un ABC de proveedores, ¿no? Yo, la anécdota que os puedo compartir aquí es que cuando yo vi esto de los 5 colegios dije, hombre, pues qué bien, ¿no? Tenemos un proveedor que nos lleva el 56% de las compras, un segundo proveedor que nos lleva como un cuarto, que está muy bien, un tercer proveedor un 7 y luego toda la chiquillería que nos lleva piquitos aquí, piquitos allá. Y, y el comprador me dijo, no, Nacho, no, ese 56% es que hacen el 56% de las compras, aproximadamente creo que eran como 300 proveedores distintos y sí es cierto que concentran las compras en el 22% de los casos en un único proveedor, ¿no? Esta es una situación que claramente un comprador va a intentar sistematizar un poco porque, como vais a ver a continuación, verdaderamente muy pocas veces está justificada con los datos, ¿eh? Se justifica por otras razones, pero no con los datos de gestión. ¿Por qué? Mirad, los pasos 3 y 4 que solemos hacer los compradores dentro del proceso de negociación es analizar precios y las cantidades que estamos comprando. Os voy a evitar hojas Excel horrorosamente aburridas. Os hago aquí una pequeña muestra del análisis que hacemos en precio, pero hacemos el mismo por cantidades compradas a cada proveedor, ¿no? Y como veis, pues en una primera columna asignamos un número de referencia, definimos el catálogo, digamos, el elemento del catálogo del proveedor a que corresponde ese número de referencia y por cada proveedor vamos viendo cuánto cuesta cada una de las referencias que nos ofrecen. Y como veis, de un proveedor a otro, para referencias que son exactamente las mismas, hay unas diferencias de precio de 100%, más 50%, menos 50%. Y eso solamente lo descubres cuando haces un trabajo de hormiguita en el que vas metiéndote referencia a referencia y cruzando cada uno de los proveedores con esas referencias para ver qué opciones alternativas te brindan los distintos candidatos que tú tienes, ¿no? Y las hay, ¿eh? Las hay. Y cuando tú estás pagando por las carpetas de 30 fundas transparentes un 50% más, pues hombre, eso a lo mejor no te dice mucho si cada carpeta vale 1,20 €,
perdón, cada grupo de 30 carpetas te vale 1,20 €. Pero si de estas compras 2.000 al año, pues ya empiezan a sumar. Ya empiezan a sumar, ¿verdad? El paso 5, después de hacer análisis de precios y cantidades, hablamos mucho con el cliente sobre el comprador estructurado. Tiene que hablar mucho con el centro educativo para hablar un poco de las expectativas, ¿no? O sea, ¿qué necesitas y qué esperas? Aquí, por ejemplo, hablando de la calidad del servicio, pues miraros, estamos dando unos indicadores o criterios que le llamamos nosotros, criterios de selección del proveedor, ¿no? Por ejemplo, para el colegio era importante pues el servicio en 24 horas. Era importante que el pedido se entregara ya clasificado en la mesa del profesor que hacía ese pedido. Era muy importante que hubiera un canal de compras a través de una página web y que hubiera un proceso de compras en la herramienta que permitía esa compra, en la que el coordinador o el responsable de etapa pudiera ir aprobando las compras de cada uno de los proveedores en función del presupuesto, ¿no? Luego era importantísimo, según ellos, que hubiera un informe de seguimiento y finalmente que hubiera sesiones de evaluación. Y bueno, pues ahí veis dos colores. Obviamente falta el verde. Es decir, no había ninguno de los proveedores con los que estaban trabajando que tuviera el cumplimiento en ni uno de los criterios que el propio colegio decía que era importante para ellos. Entonces, eso es importante conocerlo para el comprador, porque en cuanto nos pusimos en marcha con estas familias de proveedores, lo que les empezamos a decir es: quiero servicio en 24 horas, quiero entrega en la mesa del profesor, quiero un canal de compra en web. Y lo que nos decían los proveedores es: oye, qué curioso que nos digas esto. Nunca nos han dicho que es importante. Entonces, el comprador lo que hace es escucha mucho al lado colegio y traslada al lado proveedor qué es lo que se espera de él en un lenguaje que entienden todo el mundo, ¿no? Ahora están todos, bueno, ahora son todos verdes y hay algún amarillo por ahí porque tenemos algún proveedor que todavía anda sufriendo un poco con la evaluación en el cumplimiento, pero hemos transformado completamente la relación entre el proveedor y cada uno de los 5 centros educativos. Y finalmente, y es muy importante esto, verdaderamente el proveedor debe de sentirse supervisado. No digo que sienta miedo, no digo que esté acogotado, no digo esa figura del comprador absolutamente, pues una especie de robot absolutamente intratable. Eso ha pasado ya en la historia. Señores, o sea, al final, verdaderamente los compradores modernos de hoy en día son estructurados, sí, pero son personas responsables. Mirad, en los tiempos que hoy estamos viviendo en el sector académico con el coronavirus, me están tocando renegociar contratos con los proveedores que están igual de mal que el colegio. Y vamos a exigir rígidamente el cumplimiento de un contrato que se firmó en una situación extraordinaria como esta. ¿Qué va? Necesitamos un departamento de compras que tenga un pie puesto en la realidad y otro en el colegio, precisamente ahora más que nunca, para que esa relación con el proveedor sea una relación en la que no cabe duda de que el colegio es el cliente que debe de quedar siempre atendido, el colegio responsable de esa relación y el departamento de compras es parte del colegio, y que canaliza, sin embargo, dudas, ruegos, preguntas, necesidades a través de ese punto de contacto, que es muy interesante que gerencie toda la relación con el proveedor para que el proveedor no se nos despiste. Antes os decía cositas que aporta un colegio. Mirad, estas curvas vienen a demostraros un poquito lo que os decía con anterioridad, ¿no? Cada una de las curvas es el precio medio, o sea, he armado cada una de esas curvas con los precios medios de la electricidad, en este caso, dentro del curso del año. Como veis, entre los meses de marzo, abril, mayo, se produce como un efecto valle en distintas alturas, en distintos niveles de precio, pero siempre se produce ese efecto valle en los precios, bien miremos el año 16, 17 o 18. Y eso es porque la estructura de producción, la infraestructura productiva de electricidad en España se beneficia mucho de las lluvias de primavera y como es la forma de energía más barata a la hora de generarla, el precio de la electricidad en el mercado refleja ese menor coste. ¿Cómo? Rebajando los precios, con lo cual suele ser una excelente práctica intentar renegociar todos los contratos de electricidad en esos meses. Nosotros lo hemos hecho
Lo hemos hecho esta primavera con 11 clientes que han entendido que podría ser un buen momento y hemos tenido resultados de lo más variopintos, ¿no? Los clientes que tenían ya incluso 3 renovaciones con nosotros y que en esta cuarta no esperábamos nada, pues hemos logrado todavía un 10% de ahorro. Y desde luego nos hemos encontrado con un caso extremo en un grupo educativo de enseñanza concertada con 9 colegios en los que tanto electricidad como el gas, que viene a mimetizar este comportamiento, pues hemos llegado a 25% de ahorro, que empiezan a ser ya cantidades que, bueno, pues como me decía el responsable económico de este grupo educativo, dice, Nacho, pues con esto acabamos de salvar 2 nóminas. Digo, pues sí, a por ello, vamos. Dime tú. Esa es la parte de la negociación. Hay que saber del mercado al que te estás lanzando, hay que hacer un trabajo muy exhaustivo, como os hemos demostrado, como os he compartido a la hora de preparar la negociación. Es decir, un comprador estructurado lo que te va a hacer es verdaderamente ir preparando tu decisión y darte todas las herramientas para que tú decidas, colegio, con quién quieres hacer la compra de electricidad, la de ordenadores o la de material didáctico y papelería. Pero ahora empieza lo divertido, ¿no? Es decir, venga, ya has firmado el contrato, ¿y ahora qué? ¿Dejamos a este proveedor suelto en nuestro colegio sirviendo comidas o limpiando nuestros pasillos o manteniendo nuestra infraestructura de aires acondicionados y calefacción? ¿O no? Y la respuesta que como departamento de compras de centros educativos os damos es siempre supervisar. Mirad, el centro educativo ya tiene suficientes desafíos con los alumnos, las familias de los alumnos y los profesores, como para que encima tenga problemas con un proveedor. Entonces hay proveedores, nos hemos encontrado con proveedores que te complican la existencia y otros que te la facilitan, te la descomplican, como digo ahí en la presentación, ¿no? Entonces hay que evaluar el desempeño de tus proveedores, básicamente por una labor de responsabilidad. Es decir, estás poniendo un montón de dinero en manos de los proveedores y hay que estar seguro que obtienes el retorno esperado a ese dinero que estás pagando. Existe ahora una cierta necesidad de hacer más con menos. Es decir, oye, pues ¿cómo hago para sacarle el mejor partido a mi dinero, el poco dinero que tengo? Pues mira, vas a tener que consolidar proveedores, vas a tener que elegir a los mejores, vas a tener que poner más volumen en manos de tus proveedores para poder rebajarles en precios y que te sigan aportando en calidad, ¿no? Eh, y se trata de elegir a los adecuados para que te simplifiquen la operación del centro educativo y tú te puedas dedicar a otros asuntos que son objetivamente más importantes que gerenciar proveedores, ¿no? Mirad, nosotros en la relación con proveedores identificamos como 3 fases eh, con palabras distintas, pero todos los departamentos de compras hablamos de una fase inicial o esa fase verde en la que básicamente tu lenguaje con el proveedor es, mira, que se cumpla lo pactado, ¿no? Hay un contrato, cúmplelo. Normalmente vamos a empezar a medir el desempeño actual y vamos a ver en caso de limpieza, por ejemplo, cómo estás limpiando en estos momentos el colegio, cómo estás limpiando cuartos de baño, cómo estás limpiando las clases, las aulas, con qué frecuencia, con qué medios. Y tratamos de hacer en esta fase inicial una labor estrictamente descriptiva. Luego también vemos un poquito si hay posibilidades de que en el momento actual el proveedor se te pueda escapar porque no tienes ningún control o sí lo tienes, ¿no? Y también tratamos de hacerle, sin que él se entere, pues una auditoría rápida o 2 para que al servicio, no al proveedor en sí, pues para ver dónde estamos verdaderamente. Y a partir de ahí viene un ejercicio de selección de proveedores. Racionalizas los números de proveedores, identificas a quienes sí te merece la pena confiar tu trabajo y empiezas a desarrollarlos, les empiezas a dar cada vez más negocio, porque interesa quedarse con los buenos, no con los malos. Y haces esas calificaciones de proveedores. Y luego entras en compras estratégicas, ¿no? Y es que una vez te has quedado con los mejores, puedes identificar ahí proveedores en los cuales verdaderamente les puedes empezar a dar elementos
tuyos que antes hacías con personal propio. Por ejemplo, los servicios de IT. Pues, pues mirad, en estos tiempos que corren estamos consiguiendo que personas de los colegios que se dedican a mantenimiento de IT entiendan que es mejor que el mantenimiento de IT lo haga otro y el encargado de IT del cole se queda para formar a profesores en nuevas tecnologías y en elementos que tienen ya dentro a una persona dentro de la casa que lo puede hacer. Pero todo lo que es la carga administrativa de un servicio lo mandamos fuera, porque al final del día tiene 8 horas y nuestra gente está hasta arriba de un montón de responsabilidades que les hemos dado, ¿verdad? Mirad, estos son ejemplos ya concretos de supervisión en la que, bueno, pues les damos criterios para valorar el coste o les damos criterios para valorar la calidad de un determinado servicio o el cumplimiento de las entregas y, por ejemplo, eso de resolver problemas a la primera, el tiempo de resolución y la atención que un proveedor te está dando en postventa son elementos que, como veis, bueno, pues en estos proveedores que estamos valorando en un determinado servicio, pues están siendo bastante bien marcados. ¿Por qué? Porque hacemos lo de la derecha. Es decir, nosotros cuando trabajamos con nuestros proveedores, cada petición que le hacemos la dejamos registrada y en esas columnas azules lo que estáis viendo es el número de solicitudes que vamos haciendo a nuestros proveedores mes a mes. La línea verde es la que van resolviendo dentro de ese mes y la línea roja es la cantidad de asuntos que tenemos con cada proveedor pendiente en un determinado mes. De forma que el proveedor sabe en todo momento que el departamento de compras está encima, pero no apretando, sino simplemente diciendo, oye, que tenemos pendientes 7 asuntos o 27 asuntos, hay que cerrarlos. Y vamos persiguiendo esos asuntos para que se cierren. El caso ejemplo normal es algún proveedor de telefonía color azul o color rojo o color naranja que tiene un error de facturación. Nos dan a nosotros los errores de facturación y vamos persiguiendo ese tema. Claro, al final es que no hay proveedor que se resista a una aproximación estructurada. No lo resuelven, aunque sea por puro agotamiento en 3 semanas, ¿no? Antes os hablaba de la importancia de la supervisión. Aquí he pedido permiso para que un cliente, en concreto, bueno, pues es una residencia de estudiantes, me permitiera compartir con vosotros cómo estamos trabajando. Esto es mayo del 19. Seguimos trabajando con ellos en esto mismo. El cliente recibe esta hojita por el servicio de supervisión del consumo eléctrico y si veis está apaisada y está dividida en dos. El lado izquierdo es solamente lo que es puros datos de la factura y veis que hay columnas en la que en la parte de importes pues estamos viendo cuál es el importe de consumo eléctrico de la residencia en la escala izquierda y en la escala derecha con la línea naranja pues vamos viendo los consumos acumulados, ¿no? El quesito nos dice en todo momento cuánto estás pagando de impuestos, cuánto estás pagando de electricidad en consumo, cuánto estás pagando de potencia demandada. Y hay unos semaforitos por ahí que no sé si os veis, hay uno rojo en la parte de cantidades, donde en este caso en concreto pues le avisamos al cliente que en facturación del proveedor eléctrico había una incidencia y que nos poníamos en marcha para resolvérsela, ¿no? En cantidades igual, columna nos dice cuáles son en este caso los consumos en kilovatio hora y columna de la derecha nos da el acumulado hasta el momento de mayo. Y finalmente, pues en precios, bueno, en el caso concreto de electricidad siempre hay 3 precios que hay que velar en la factura y, bueno, pues ahí estamos reflejando al cliente el comportamiento de los precios que está teniendo. Eso era lo que el cliente pensaba era más importante para él, en este caso ella, y sin embargo descubrió el mundo de la derecha y es que le empezamos a dar unos indicadores, hablando con el cliente, le empezamos a decir, oye, lo importante no es saber cuánta electricidad consumes y cuánto te cuesta, sino hay que buscarte un indicador que tenga sentido para ti y para esta señora, la controller de la residencia, la responsable de administración, era importante tener un dato de consumo por habitación, estuviera ocupada o estuviera vacía, y un dato de consumo, porque todas las medidas que ella estaba tratando de poner en marcha era voy a intentar cubrir el coste de cada una de las habitaciones. Y los gráficos de la derecha empiezan a representar, sobre todo los dos últimos en la parte de abajo, el coste de consumo eléctrico por habitación ocupada y el coste de consumo eléctrico por la habitación simplemente disponible. La supervisión, cuando la ejerces de esta manera, en este caso es electricidad,
Pero si lo haces en el gas, va a otra hoja. Si lo haces en material didáctico y papelería, va a otra hoja. Si lo haces con el servicio de limpieza, va a otra hoja. Al final, a fin de mes, el departamento de compras entrega al colegio un pequeño dosiercito, un pequeño librito, en el que va viendo de un solo golpe de vista con este sistema de hojas informativas toda la información pertinente en la parte de proveedores de su centro educativo. Y puede gerenciar, porque ahora el objetivo que tiene esta señora es ir bajando las líneas naranjas en los dos gráficos de la esquina inferior derecha. Y para ello, ha dicho Nacho, yo ya no puedo, vía precios, yo ya no puedo rebajar más el coste de electricidad. Ahora tengo que meterme en eficiencia energética. Y le estamos acompañando a valorar las distintas opciones de eficiencia energética por el impacto que va a tener en la línea naranja, que es lo importante, bajar esa línea hasta donde se pueda. Y termino ya. ¿Qué es lo que necesitáis? O sea, mirad, la función de compras os la he simplificado un poquito y fundamentalmente necesitamos gente que negocie y gente que supervise. Y son perfiles que están a vuestra disposición por ahí fuera. Son perfiles técnicos, son perfiles especialistas. Pero en todo caso, el colegio necesita tiempo de calidad para poder hacer estos análisis. Es decir, el análisis de este que habéis visto de la compra de material didáctico y papelería para los 5 colegios fue un trabajo de 4 meses a dedicación completa de una persona que se estuvo recorriendo colegio a colegio todas las compras que estaban haciendo. Claro, luego cuando le presentamos unos ahorros que rozaron el 40%, el colegio vio la justificación económica de este trabajo, pero durante 4 meses, conocimientos específicos en el mercado de material didáctico y papelería y el tiempo de calidad dio lugar a que, bueno, luego al juntarse con un departamento de compras ya en operación, pues los proveedores estuvieran muy bien aleccionados, ¿no? Pero es un tiempo de preparación que hoy es difícil obtener con todos los líos que tenéis en los coles. Y luego está la supervisión. Es que hay que ir a los cuartos de baño y velar que están limpios. Hay que ver cómo están cocinando. Si el servicio de cocina está externalizado, pues hay que ver cómo está externalizándose. Hay que supervisar que el equipo de mantenimiento de instalaciones está haciendo las instalaciones de calefacción, agua caliente, electricidad que están obligados a realizar y del que el responsable es el propio colegio. Y todo eso, otra vez, requiere tiempo y conocimientos específicos para poderlo hacer. Así que hasta aquí termina lo mío. Esto. Nacho, te iba ya a interrumpir, perdona, porque ya nos estábamos quedando sin tiempo y quería asegurarme de que quedaran unos minutitos para las preguntas, así que es fantástico, que no te quería interrumpir, pero muchísimas gracias por tu presentación. No sé si nos has dejado, en la presentación yo lo tengo. Sí. Te agradecería que pusieras en el chat tu correo electrónico, porque supongo que después de reposar toda la información que nos has dado, seguramente que los asistentes querrán hacerte algunas preguntas más. Mirad, Bueno, en la última diapositiva ahí tenéis mis datos de contacto y si quieres luego te paso mi correo electrónico en la empresa porque este es el general y no sé si lo tienes ya, ¿no, Eva? Sí, yo lo tengo. Si me das permiso, lo que pasa es que estoy poniendo el general de la empresa, pero si tú me das permiso y no hay problemas con temas de, como siempre, tenemos que tener mucho cuidado con la protección de datos. Pero claro que lo tienes, adelante. A todos los colegios que han asistido y a los que a lo mejor vean en el futuro la grabación. Y ya me callo y dejo tiempo para vuestras preguntas. Que sean fáciles, si es que tenéis alguna. Darío, voy yo si quieres. ¿Ves el problema de la autonomía que mencionábamos antes? Sí. O sea, si das mucha autonomía a un centro, le restas impacto, Darío. No, porque esto es lo vuestro. En educación, como te decía antes, la Correcto. Autonomía es importantísima. Es que cada contexto en que se mueve la autonomía se tiene que adaptar a la situación de cada uno. En este caso, lo de los proveedores, que estáis vosotros ahí, en el tema curricular y organizativo de los centros, es fundamental dar un amplio campo de autonomía, que es lo que te comentaba anteriormente, ¿no?
sí tienen autonomía, pero para mí, desde mi profesionalidad y habiendo indagado en todo y mi trayectoria profesional como educador y como inspector de educación, he visto que se necesita más autonomía, porque tanto desde el Estado en la normativa básica hasta la descentralización en las comunidades autónomas, todos quieren controlar. Y el excesivo control lleva a que la autonomía no se puede ejercer suficientemente. La hay, la tenemos que ejercer, que a veces no se ejerce, pero también es verdad que hay que enseñar a ejercer esa autonomía, porque en muchas ocasiones, por miedo, no tomamos la decisión, especialmente a veces en la enseñanza pública. Darío, si tú ves... ¿Sí? Perdón, te he interrumpido, Darío. No. Perdón, si tú ves al departamento de compras como la secretaría técnica que trabaja a tus órdenes y prepara tu decisión, esa toma de decisiones que estás diciendo que es un poco delicada o complicada en ocasiones, de repente se vuelve más fácil, porque tienes un grupo de locos. Claro. Sí. En este caso yo encabezo un grupo de locos, pero por ahí tienes otro montón de locos por la educación que te preparan las decisiones en relación con tus compras de tu centro educativo de una manera súper estructurada para que precisamente tú la tomes. Sí. Pero es que en este caso lo que tú has estado planteando es también decir, ojo, que tenéis un campo abierto para poder mejorar lo que estáis gestionando dentro del centro de esta manera. Y es abrir posibilidades. Correcto. Bueno, Darío, veo que Beatriz y Fernando han abierto el micrófono. Entiendo que porque queréis hacer alguna pregunta, porque tenéis alguna cuestión. Venga, dime. Venga, voy yo, Nacho. A ver, mi pregunta es, cuando tú nos estás hablando de grupos educativos que tienen 5 o 9 colegios, ¿no? Y hablando de los volúmenes que se manejan, entiendo muy bien esa gestión tan favorable que se puede hacer. Pero mi caso no es ese. No estoy en un colegio que disponga de una cadena impresionante de coles, para nada, es un colegio pequeño donde su departamento de compras es chiquitito y muy ajustado, y es más, la compra que hacemos es absolutamente la imprescindible, ni más ni menos. Entonces, en ese sentido, ¿cómo nos podríamos beneficiar de todo lo que vosotros hacéis? Si nosotros hablásemos con Sagía, ¿tú nos meterías en compras masivas que puedas hacer tú con todos tus clientes para poder beneficiarnos de esos márgenes, o cómo sería? Sí, mira, nosotros hacemos precisamente eso. O sea, aunque nosotros trabajamos con cada cole, a ver, sí, trabajamos con grupos educativos, pero tenemos un montón de coles sueltos que también trabajan con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros, nos ponemos a las órdenes de tu departamento de compras. Es decir, somos una extensión de la persona que tú tienes ya. Un refuerzo, si me permites. Esa persona de compras, y no quiero faltar al respeto a nadie, es imposible que ella solita lleve las 40, 45 categorías de gasto que hay en un colegio. Ni en negociación, ni en supervisión. Yo el otro día hablaba con un señor que me decía, ¿cómo que tienes 13 compradores y supervisores? Es el equipo más grande de compras que hay para educación en España. Le digo, pues mira, no lo sabía. Yo de entrada pongo, potencia de fuego a las órdenes de tu comprador. Después, ¿qué es lo que le hacemos con esa potencia de fuego? Ponemos horas hombre, en definitiva, a disposición de esa persona. Y además le vamos a dar consejos para empezar a trabajar en unas determinadas categorías de gasto antes que en otras. ¿Por qué? Porque, como tú muy bien me has descrito, tienes un centro que está solito y lo que hay categorías más fáciles que otras. Por ejemplo, es muy fácil que trabajando con Sagía llegues rápidamente a beneficios que por ti sola no podrías llegar. ¿Por qué? Porque como yo ya consolido volumen de compras con otro montón, con prácticamente 12 o 13 proveedores de electricidad o gas, por poner un ejemplo, yo llamo a un determinado nivel institucional y organizativo que maneja de entrada otros precios. Y no es que tu persona esté haciendo mal tu trabajo, es que de entrada como que le das un empujoncito para que llegue a unos niveles de precio y de calidad de servicios a los que, voy a mencionar un proveedor, Telefónica, te ha clasificado de una determinada manera y dentro de esos rangos te mueves. Es decir, es que tú no puedes hacer nada para salirte de la categoría de Telefónica.
Y Sagia lo que hace, bueno, perdón, hablo de mi empresa, perdonadme, pero otros que anden por ahí a lo mejor te pueden ayudar también es a salir de esa clasificación de Telefónica y negociar de otra manera. Ese es el punto número 1. El proveedor el proveedor ve que tu colegio, por estar amparado por Sagia, trabaja en otra liga y tú lo notas en precios. Segundo, pero esa es la parte de compras. La parte de supervisión es para mí muchísimo más importante. Porque una vez compras, no sé, imagínate, estás comprando ordenadores y te presentamos oferta para Dell, Lenovo, HP y el que tú quieras. Y eliges, me lo voy a imaginar, Dell. Es que no es lo mismo que tú tengas un problema contra Dell a que a través de un comprador, o en este caso un supervisor de Sagia que está manejando 4.000 ordenadores con Dell, llegue tu misma solicitud. En el servicio postventa encauzan, porque hacen segmentación de clientes, encauzan nuestra solicitud de incidencia mucho por cauces más ágiles que los que tú podrías acceder por tus propios medios. Entonces, ¿cómo puede un colegio como el tuyo beneficiarse del beneficio de grupo? Primero, búscate un departamento de compras. Ten una persona en tu equipo, pero que sea solo el director del departamento de compras, porque a ese director le tienes que poner manos y cerebro a su alrededor para que ese director pueda tomar las decisiones. Y adelante. Nacho. Muy bien, gracias, Nacho. Perdón, Beatriz, es que estoy poniéndome nerviosa porque nos estamos quedando sin tiempo y hay más preguntas en el tintero. Muchísimas gracias. Me pregunta Mónica si también gestionáis o hacéis la negociación con proveedores de libros de texto teniendo en cuenta el tema del programa Accede de la Comunidad de Madrid. La respuesta corta es no, y además ni de broma. La respuesta larga es no nos va a quedar más remedio que intentar hacerlo un poquito más adelante. Mirad, Mónica, nosotros, yo ya sé que a ti te aprieta fundamentalmente comedor escolar, libros, rutas y actividades extraacadémicas, pero son las categorías de compra más difíciles que hay, porque están en contacto con los niños. Nosotros solemos recomendar el empezar por unas categorías de gasto que son muchísimo más sencillas para ti y para que tu gente aprenda a trabajar con un proveedor como un departamento de compras. Agrupamos, haciéndote la historia muy corta, Mónica, en 3 categorías o en 3 bolsas los proveedores. Hay proveedores de infraestructura, con esos hay que empezar cuanto antes porque tienes grandes impactos en 90 días. Luego pasaríamos a proveedores de material didáctico y papelería y ordenadores, mesas, sillas, cosas que pasan en el aula, donde tienes impactos de un año para otro. Y finalmente, libros, uniformes, comedor escolar, que ahí los plazos de obtención de los impactos son más largos, aunque son enormes. Gracias. No sé si queda alguna pregunta más, porque nos estamos quedando cortos de tiempo y tengo que entrar en la otra videoconferencia. Mónica te dice que muchísimas gracias, Nacho. Ya lo veo aquí. Gracias a ti, Mónica. Muchas gracias, Nacho. Oye, pues cuando queráis. Fernando abrió antes micrófono, pero veo que lo has cerrado. No sé si tenías alguna pregunta que quizás ya haya quedado respondida en el camino, Fernando. Dale al micrófono. De todas las maneras, tenéis los datos de Nacho. Si no se los pasas tú. Eso, la presentación la vais a tener, ahora os la compartiremos igual. La sesión también. Cualquier cosa, si por lo que fuera perdierais cualquier dato y no, ya sabéis que nos podéis preguntar directamente a nosotros. Y Nacho, muchísimas gracias por tu tiempo. No, al contrario, gracias a vosotros por vuestra paciencia. Muchísimas gracias por tu presentación, que ha sido muy interesante. Muy interesante. Como exdirectora de calidad que fui, ojalá hubiera tenido todos estos indicadores tan claros cuando hubiera tenido que hacer certificaciones, porque realmente hubiera ayudado muchísimo, porque es verdad que la evaluación y el seguimiento es fundamental y es ahí donde realmente los presupuestos empiezan a hacer aguas muchas veces. Pero mira, al final
esto que os he enseñado no es más que importar al sector de la educación algo que aprendí en el sector el sector de los laboratorios farmacéuticos. Entonces, todas estas medidas de gestión de proveedores son las medidas que Glaxo, Roche, Sanofi están aplicando a sus proveedores y que yo me he traído al mundo educativo. Y con unos resultados majetes por el momento. Pero si queréis de eso ya hablamos más adelante. Muy bien. Pues muchísimas gracias y siento la premura de tener que cerrar así, pero es que hay 10. Entramos con la siguiente y me están ya los chicos de la BIFIS diciendo que dónde estoy. Venga, así pues, que, como estoy haciendo un poco encaje de bolillos. Nos despedimos a la francesa. Hasta otra ocasión. Venga. Muy bien, muchísimas gracias, Nacho. A ti, Eva. Señores, señoras, hasta luego.